Olivos TV, canal de bendición. Hola, soy Héctor Julio Mañana y quiero invitarte muy pronto a Realidades Ocultas, por aquí, por Olivos TV, canal de bendición. Dios te bendiga. Olivos TV, canal de bendición. Nuestro próximo programa es clasificación B. Muy buenas noches, Dios le bendiga grandemente. Bienvenido a su programa La Psicología de la Iglesia. Le habla el pastor Alejandro Hernández. Te bendigo grandemente a ti y a tu familia. Gracias por estar ahí. De acuerdo que en el próximo programa, en el programa anterior, estuvimos hablando de los tabús de la psicología en la iglesia. Y agradezco a todo aquel que escribió y compartió el programa. Pero en esta noche tenemos también un tema muy importante que debatir. Vamos a estar hablando sobre el diezmo. Y quiero iniciar con una frase, la cual dice así: nunca pienses que lo sabes todo. Por muy alto que te valores, ten siempre el coraje de decirte a ti mismo: soy un ignorante. De Iván Pablo. Con esta frase lo que queremos decir es que no podemos hacernos más sabios que el otro. Tenemos siempre que darle paso y darle lugar al conocimiento. Y en esta noche estamos regocijados porque tenemos aquí mi cobertura. Tenemos aquí con nosotros, quien nos va a hablar hoy del diezmo, el apóstol Jesús Vargas. Muy buenas noches, Jesús Vargas, bienvenido. Dios le bendiga a todos. Gracias al Señor por habernos concedido la oportunidad de estar aquí. Y nada, hablar de esta grandeza, porque hay un desorden hoy en las redes sociales, iglesias, pastores del nuevo orden mundial distorsionando la esencia de Dios. Nos podamos analizar por la palabra. Así es, así es. Esto es una gran bendición. El apóstol tiene una gran agenda y ha sacado este tiempo para bendecir tu vida. No solamente que veas, sino que reproduzcas y envíes este programa. Y si no te has inscrito, te inscribas. Acuérdate que estamos dando este programa por Olivos TV, canal de bendición, que se transmite también por YouTube. Estamos regocijados y vamos a hablar ahora sobre el diezmo. ¿Por qué del diezmo? Actualmente, apóstol, en las redes sociales hemos visto muchos pastores, líderes, ministros decir su opinión y dar estudios sobre el diezmo, y quizá no es la base bíblica original, no se usa como debe de usarse, se distorsiona mucho lo que el Señor establece en su palabra. Pero en esta noche, Dios mediante y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar organizando bíblicamente lo que sí el Señor nos mandó hacer con el diezmo a través de su palabra. Y vamos a hacer al ministro la primera pregunta: ¿para qué Dios constituyó el diezmo? Para hablar de diezmo, lo primero que tenemos es que tener la revelación divina. Si analizamos el diezmo como la ley, como valores del pueblo hebreo, sencillamente no vamos a entender la ley del diezmo.
porque ahí va a haber una contradicción bíblica que tal vez por teoría se podría agarrar algunos teólogos de lo que ellos entienden, pero la verdad es que el orden bíblico es diferente. Si nosotros analizamos el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16 y 17, vemos a Dios consagrando un altar donde todos los árboles del campo podía el hombre usarlo. Sin embargo, puso algo que se llamó la consagración. Aleluya. La santidad de Dios, lo consagrado. Así se llama el diezmo también, lo consagrado. Cuando el hombre falla, analicemos el capítulo 3, versículo 21, que Dios mismo hizo un pacto de sangre, de purificación, de renovación, de limpieza, para purificar el estado pecaminoso del hombre que fue conforme a su imagen. Y de allí sale la ofrenda o la consagración, que más tarde tiene varios nombres. Y esta consagración, entonces vemos que es la esencia del nacimiento. Si no fuese así, entonces tendríamos que excluir el capítulo 4 de Génesis, versículos 3 y 4, donde ya Caín y Abel estaban doctrinados, enseñados bajo la doctrina del diezmo. Podríamos decir que el diezmo es el temor, la santidad, la confrontación en el alma, la humillación, la transformación, para que el hombre no cayera en curiosidad. Aleluya. Nótese que cuando Satanás visita a la primera pareja humana, lo primero que lo confrontó fue ¿por dónde? Por la curiosidad. Porque precisamente en el árbol del bien y el mal estaba la curiosidad. Ese era el árbol de la consagración. Quiere decir que si analizamos la primera dispensación, en la segunda dispensación se rompe esta ley, porque vemos ya la situación entre Caín y Abel. Y la tercera dispensación hubo una promiscuidad, una fornicación ampliada que destruye todo lo consagrado, donde Dios mismo se siente mal al ver la condición del hombre hasta llegar a otra etapa. Así es, ministro. Disculpe que le interrumpa, pero vemos también ahí mismo que a veces no nos damos cuenta, pero lo que llevó la muerte de Abel fue esa misma consagración, y muchas veces no lo pensamos, porque en el corazón de este joven estaba darle lo mejor a Dios. Así es. Y esto es lo que hoy quizá el enemigo esté atacando dentro de nosotros. Mira, a pesar de que hoy se teoriza demasiado, yo quiero, antes de que muchas personas tal vez malinterpreten cualquier término, quiero que entiendan que el mayor problema en contra del diezmo hoy no simplemente ni siquiera un problema teológico, es un asunto de el nuevo orden mundial ha diseñado una agenda mundial. ¿Para qué? Para obligar a través del ecumenismo mundial a que todos los líderes tengan que beber del vino de la fornicación. Y la mejor manera es atacar la ley del diezmo, de la bendición de Jehová, para que los hombres se sientan cohibidos con una economía cerrada y tengan obligatoriamente que beber todo del vino de la fornicación. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, amigos, te encuentro en el programa La Psicología de la Iglesia. Hoy el tema del diezmo. Aquí está con nosotros el apóstol Jesús Vargas y estamos tratando este tema tan importante y que tanto se encuentra en las redes sociales, pero distorsionado. Aquí vemos la aclaración tan importante, que esto no es solamente algo teológico. Hay una confabulación mundial para distorsionar este principio sacrosanto de la iglesia del Señor. Nótese que cuando la ley del diezmo nace,
no nace ni siquiera con el pueblo judío, como mucha gente hoy lo quiere malinterpretar. Hábleme de eso, líder, que eso, yo estuve analizando eso que usted escribió aquí, eso es muy importante. Sí, no, ¿dónde nace el diezmo? No nace ni siquiera, a pesar que las raíces eternas están desde el huerto. Analice que perdiéndose 3 dispensaciones, inocencia, conciencia y ley, Dios tiene que constituir un nuevo sistema para establecer la ley del diezmo por gracia, inclusive no por ley. Todavía la ley le faltaban casi 1100 años para establecerse. Gloria. O sea, cuando Dios toca a Abraham, dice que encontró, según el capítulo 14, versículo 20 de Génesis, ahí tenemos la esencia del diezmo gentil, del diezmo judío, cómo se divide, quienes nos diezman tienen derecho a diezmar hoy, quienes tienen derecho, que esa es otra cosa tremenda. Así Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros analizamos el orden bíblico, vemos que cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, dice que diezmó por todo lo que estaban en su lomo. Gloria pero tenía una mujer estéril, santo, aleluya, y no tenía hijo. Isaac no había nacido y mucho menos Ismael. Gloria. Sin embargo, Abraham diezma por todo lo que estaban en el lomo. ¿Cuál era el lomo? En el orden bíblico, y aquellos teólogos deben entender que el lomo representa paternidad bíblica, espiritual o física. El lomo es la fuerza viril o vigor de un hombre para engendrar. Sin embargo, la mujer de este hombre era estéril y él ya era anciano. Sin embargo, él diezmó por todo lo que estaban en el lomo. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el lomo de Abraham? La fe que nosotros íbamos a recibir. El diezmo nuestro es un asunto de gracia. Cuando Abraham entrega el diezmo a Melquisedec, lo presenta como la primicia de lo que había en el lomo. ¿Cuál era la primicia del lomo? El pueblo gentil. ¿Por qué el pueblo gentil? Nótese que quien lleva a Cristo es la fe de Abraham. ¿Sí o no? Dios, amén. La fe de Abraham nos lleva a Cristo Jesús. Nos presentó como primicia a Dios. Lo siguiente es que esa misma fe nos hizo primicia de la criatura. Aleluya. Del pueblo hebreo y de todas las naciones. Amén, amén. Por esto miramos lo que dice Juan 1 del 10 al 14, cuando se establece que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron mal, lo que recibieron 11 y 12, sí. Potestad de ser hijo de Dios. Así es. Entonces, en ese mismo orden es que nosotros recibimos la primicia. No solamente eso, que recibimos el primer lomo de la fe de Abraham para hacer primicia entre los vivos, entre los muertos, entre Israel y entre toda la criatura. Gloria al Señor, tanto así que seremos la primicia de los que durmieron y de los que seremos levantados. Aleluya. Como primicia del diezmo a Melquisedec, que está representando al mismo Cristo. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios, amigo. Yo creo que tú también. A ti que me estás viendo en esta hora, seguimos hablando del diezmo aquí con el apóstol Jesús Vargas. Es necesario que tomemos algo en cuenta, y es que la distorsión más grande está en que muchos dicen: oye, pero es que el diezmo era para los hebreos. Que el diezmo ya, cuando Cristo vino, eso se abolió. Porque ese es lo que tú me escuchas, las personas mismo, esa es la interrogante. Pero hay que diezmar, no hay que diezmar, porque eso era antes, eso fue algo para los judíos. Pero ahora que usted está hablando de que fue a través de Abraham, cuando la ley no existía todavía, cuando lo que existía era una ley por fe, entonces esto nos está abriendo una puerta a decir que antes de la era nuevo testamentaria y el nuevo pacto, entonces ya eso se había mezclado en el corazón del hombre según Dios. Gloria al nombre de Jesús. No solamente eso, sino que el diezmo judío, tal vez hay aquellos teólogos que van a decir ahora, digo, este hombre está loco. El diezmo judío no nace
específicamente del lomo de Abraham. Gloria a Dios. Y usted diría, pastor, ¿cómo usted me va a probar eso? En Génesis capítulo 28, versículo 22, nace el diezmo judío, Gloria que a Dios. fue para los descendientes de Jacob por haberlo librado del devorador, para que como el diablo lo estaba engañando, lo estaba destruyendo, había acabado, Dios cambia su nombre, le cambia su nombre de salteador por Israel, casa de Dios. Aleluya. Y él hace pacto con Dios de que sus generaciones tendrían que diezmar a Dios. No obstante a eso, la descendencia de Jacob era que tenía que administrar los diezmos, porque era un pacto de Jacob, no de Abraham. Gloria al Dios vivo. Y ese pacto dice que por eso los hijos de Judá y los hijos de Leví, hijos de Jacob, eran los que administrarían el diezmo hebreo. Por eso el diezmo hebreo se constituyó. ¿Por qué se constituyó? Porque dada la circunstancia de que los hijos de Israel le fallaron a Dios con el diezmo, entonces Dios lo declara bajo ley, por precepto. Y el precepto establece que era una ley judía. Ahora, ¿dónde está la confusión hoy? Que la gente entiende que nosotros diezmamos por la ley de los preceptos judíos. No. A esos teólogos 100% la razón, pero ellos están tal vez muy aéreos, sabiendo que esa es su condición o su enseñanza, pero en el orden espiritual no es así. Nosotros no nacimos del diezmo de Jacob. Nosotros no somos parte del diezmo judío. Nosotros somos parte de la unidad. Dice el Señor que allí después Dios le da una promesa a Abraham. Gloria. Y le dice, te daré un hijo y en él serían benditas todas las generaciones, todas las naciones, todos los tiempos, todas las dispensaciones. Y para Abraham recibir el pacto de fe tuvo casi un sacrificio de sangre. Pero, estamos hablando de dónde nace el diezmo. Y yo me estoy dando cuenta, varón, que Abraham diezma a Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? Bueno, para algunos teólogos confunden a Melquisedec con un ángel del Señor. Lo que hemos estudiado un poquito más profundo, yo tengo unos 36 años trabajando, estudiando y analizando temas. Todos sabemos aquello que el sacerdocio de Cristo, como lo presenta el apóstol a los hebreos, es conforme al orden de Melquisedec, lo que indica que Melquisedec, al igual que Cristo, es la sustancia misma de Dios, la gloria misma del Altísimo, porque no podía haber un sacerdocio semejante a Cristo que tuviera por encima, porque Él es la sustancia misma de Dios. Y si hubiese otro sacerdocio por encima de Cristo, llámese Melquisedec o tal, entonces había una violación al mandamiento, porque recuérdese que Cristo es el unigénito del Padre. Cuando se hace el sacrificio, no es el unigénito, sino el primogénito. Gloria a Dios. Y como primogénito, entonces nos hizo parte de la primogenitura, se hizo el hermano mayor para cuidarnos. Ahora bien, cuando Abraham hace pacto para bendecirme a mí, para hoy yo diezmar conforme al lomo de Abraham y no bajo la ley judía, que ahí que está el error de judío, teólogo. Yo oigo pero yo no le culpo, porque lo que hay es mucha teoría y falta de revelación. Pero analice que después que Abraham hace pacto con Dios de sacrificar a Isaac, el bendito de las naciones, cuando lo va a sacrificar, ¿qué aparece allí? El Cordero. El Cordero. El Cordero de Dios. Quiere decir que para conocer y ser revelado con los valores del diezmo conforme al lomo de Abraham, hay que hacer un sacrificio con Dios. Hay que entrar en la presencia de Dios. Hay que creerle a Dios. Entonces, como dice que en Abraham serían benditas todas las naciones, ¿de dónde viene la sustancia de la esencia del diezmo? Oh, de la tribu de Judá. Gloria al Señor. ¿De dónde venía esa tribu? De la esencia misma de Isaac.
Y de esa esencia Santo viene Dios. la naturaleza del Cordero de Dios, que como primicia santa en el cielo y en la tierra tenía que ser presentado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Santo. el cual tenía un sacrificio inmolado desde antes de este mundo para enseñarnos a nosotros el nivel de gloria de presentarnos como la primicia. Santo Abraham Dios. nos presentó a nosotros ante Melquisedec como la primicia a través del diezmo y como la naturaleza misma de él en el mundo espiritual, porque no tenía lomo a nadie, sino a lo que creyéramos en su gloria. Así es, así es. Dios te bendiga grandemente. A ti que sigues en sintonía, no puedes moverte, tienes que estar atento porque Dios va a bendecir tu vida y está bendiciendo tu vida. En esta hora nos vamos a una pausa, pero luego estaremos con ustedes. Dios me le bendiga. No tengo tiempo para esperar. Sigo adelante, yo soy imparable y no miro atrás. Es el momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Haré tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Enciende tu pasión que fluya en mis venas a mi corazón. Mi vida hoy, tú eres mi impulso. Infinito amor, Cristo la esperanza para todo el mundo. Hay un avivamiento, tú eres mi impulso. La buena batalla, aquí pelear. Daré mi vida hasta el último día, no voy a parar. Es un movimiento. Dios te bendiga. Continuamos en nuestro programa La Psicología de la Iglesia. Hoy tratamos el tema el diezmo. Y está aquí con nosotros el apóstol Jesús Vargas, quien nos está ilustrando con este tema tan importante hoy para la iglesia, para nuestra vida. Pastor, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Quiénes entonces deben diezmar? Bueno, ¿de quién debe diezmar y no deben diezmar? En el orden hebreo, en el diezmo constitucional y de ley, los israelitas tienen que diezmar constitucionalmente. O sea, si no son cristianos, tienen que diezmar a la nación. Oye, si no, obligatoriamente todos los descendientes de Jacob tienen que diezmar por ley, porque es una ley que es dada por su padre Jacob. Así es. Nótese que no es ni siquiera el mandamiento del Creador. Dios lo aprueba porque aprobó a Israel como casa de Dios. Y al declarar a Israel como casa de Dios, entonces este diezmo pasa a ser una constitución de bendición para el pueblo de Israel. Amén. Ahora, miremos entonces si el diezmo tiene una santidad tan grande que los ismaelitas no adoraron al Dios Yahweh. Por lo tanto, no aceptan el diezmo. Gloria a Dios. Diezman pero a otro Dios. Analicemos en el capítulo 25 de Génesis a los hijos de Setura, que fueron 6. Analicemos a estos hijos que formaron el Islam y hoy le diezman a Alá y son enemigos del Dios Yahweh. Amén. Del Gloria a Elohim. Dios. Aleluya. Entonces, ellos no tienen derecho a diezmar porque ellos no tienen la fe de su padre. Ellos negaron la fe de Abraham. Sí. Los ismaelitas negaron la fe de Abraham. Los hijos de Setura negaron al Dios de Israel. De hecho, son enemigos de Israel. Por lo tanto, no deben diezmar ni tienen derecho porque ellos no están bajo la ley de la gracia del lomo de Abraham. A pesar que son hijos biológicos del lomo de Abraham, ellos negaron la fe de su padre. Por lo Así tanto, es. no tienen derecho a diezmar. Entonces, ni los ismaelitas tienen derecho a diezmar bíblicamente, ni los hijos de Setura, por eso son 6 reinos,
que forman el Islam y tienen un jefe principal que es el que controla la finanza de las 6 naciones más. Naciones que están pegadas todas, y ellos son los que controlan. Ellos ponen los impuestos, las leyes, su adoración, pero no adoran al Dios Jehová, al Dios Yahweh, al Elohim, al Dios con nosotros, al yo soy. Ellos no adoran a nuestro Dios. Nosotros diezmamos porque adoramos al mismo Dios de Israel. Así es, tanto que los ismaelitas, llámese esas 6 naciones, así como los judíos, ellos han hecho de su religión una constitución. Claro. Esta constitución que menciona el apóstol aquí, cuando se habla de los judíos, ellos, su religión es todo para ellos. Por eso, cuando hay un judío que está en Estados Unidos, el diezmo, él lo envía directamente al pueblo de Israel. No igual que los gentiles. Ahora hábleme un poco del diezmo gentil. Para nosotros, el diezmo gentil, como dijimos en principio, es la gracia, la ley de la promesa de Abraham. Si nosotros analizamos a Gálatas capítulo 3, versículo 14, y lo relacionamos con el capítulo 20, 14-20 de Génesis, vamos a caer fácilmente en lo que es el diezmo gentil. Gloria a Lo Dios. primero es que nosotros somos hijos por fe, por gracia, por sacrificio espiritual. Por lo que él creyó al presentar a Isaac. Nosotros somos bendecidos en la naturaleza de Isaac, no en la de Jacob. Y usted diría, pastor, ¿por qué no en la de Jacob? Porque recuérdense que el amado de Isaac no era Jacob. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros somos bendecidos en la bendición de Isaac como nación, como la fe que recibió. De hecho, Cristo o Isaac es la tipología de Cristo. Así es. Donde el Padre se lo da todo, se lo entrega todo para que administre sobre lo consumado y viva conforme a la ley de los derechos de autor del Gloria a Padre. Dios. Y el Padre que le da la bendición, entonces Él le da a las naciones. Por esta razón, en el gobierno universal de Cristo, dice que la Biblia que todas las naciones traerán las primicias. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque vienen de la descendencia de quién? De Isaac, del lomo de Abraham. Gloria y entonces a todas las naciones santificadas, todas esas naciones vendrán y traerán presente al Cordero. Gloria a y Dios. nosotros como administradores de las naciones, de las ciudades, de los pueblos, en el gobierno universal de Cristo, entonces recibiremos las primicias y se las presentaremos al Cordero como santidad de gloria al Señor. No, pero eso ocurrió también en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo. Menciona que como dice la distorsión por ahí bíblica, que los magos, que no eran ninguno mago, eran personas sabias, personas que estudiaban las estrellas, los cosmos, y estudiaban las escrituras y sabían que algo iba a pasar en el cielo cuando naciera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así y es. por eso se movieron a llevarle presente. No eran ninguno mago ni ningún astrólogo, eran personas llenas de sabiduría. Cabe mencionar eso, ¿no? Nuestro Claro, hermano Julio claro. mañana se está gozando con el Claro. tema, y en el nombre de Pero Jesucristo. hay algo muy importante que tenemos que analizar para aquellos que están llevando su pensamiento más allá. Entonces no somos bendecidos en la bendición de Jacob. Claro está, la ley judía nos bendijo a nosotros como un soporte de gloria. Porque cuando Pablo le habla a los Gálatas en capítulo 6, versículo 16, miramos a Pablo diciéndole a los Gálatas, así que sometámonos conforme a la ley de la gracia de Dios, sabiendo que nosotros somos el Israel de Dios. O Aleluya. sea, el verdadero, el Israel de Dios. ¿Por qué? Porque la esencia misma del lomo de Abraham, que perdió parte de esa gloria, y nosotros la reconquistamos, pasamos a ser el Israel espiritual con la misma bendición de Isaac, con el mismo lomo de Abraham y bajo la bendición también de Jacob como Israel espiritual. Esto es lo que pasa. Es que Alabado muchos sea de el nosotros Señor. a veces damos una opinión y no conocemos el trasfondo de las cosas. La palabra revelada tiene mucho peso.
Ministro, ¿cuál es el diezmo judío? Dijimos en principio que el diezmo judío nace cuando se hace la constitución para mostrar al pueblo judío cómo debían de guardar los preceptos del diezmo. ¿Por qué razón? ¿Por qué se hizo una ley? ¿Por qué en la ley de la gracia no hay un precepto, una ley para diezmar? Porque es un asunto de fe, es una tipología de gloria, de bendición, de salvación, de remisión, de bendición, de multiplicación. Por eso que en Isaías capítulo 1 el Señor aparece diciendo: ¿cómo yo vaca de que ustedes me lleven? ¿Cómo yo algo que ustedes me lleven? ¿Verdad? Eso no es lo que me satisface. A mí lo que me satisface es la esencia. Entonces, ¿por qué se constituye el diezmo judío? O porque habían violado la ley. Donde no hay ley no hay transgresión. Gloria a Dios. Si se está cumpliendo la ley en los estatutos, ¿por qué no se le estableció al lomo de Abraham? Porque nosotros sabíamos que no éramos merecedores. Gloria nosotros sabíamos que el pueblo de Israel tenía la primicia, pero ellos la dejaron, violaron el precepto. Entonces nosotros diezmamos es por honra, es por fe, es por santidad, es por la tipología de la sangre de Cristo, en la sangre de Isaac que fue derramada. Porque yo oigo mucha gente diciendo: no, pero pastor, la sangre de Isaac no fue derramada. ¿Cómo que no fue derramada? Gloria a Dios. Pero en el mundo espiritual Dios le dijo a Isaac, a Abraham: ya el sacrificio está hecho. Aleluya. No toques, muchacho. Gloria a Dios. Que hay un cordero ya ahí. O sea, Santo ya en el mundo espiritual la sangre de Isaac, cual Cristo, ya había sido derramada de antemano para que viniera ya la tipología de Isaac personificada, Santo con la copulación del Padre, aleluya, con la cobertura, como dice Lucas capítulo 1, 26 al 38. Entonces, en esa esencia viniese la esencia misma de Isaac. Gloria a Dios, el lomo de Abraham, Santo, para que naciera del mismo lomo de Abraham en María. Santo, y siendo copulado por el mismo Padre. Aleluya. Ahí, y llenado, envuelto, agarrado, amarrado, abrazado, para que me entiendan, por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y ese Isaac, nuestro segundo Isaac, Jesús de Nazaret, el lomo del Padre, aleluya, nos presenta a este mundo físico y espiritual como primicia. Así es. Por eso nosotros seremos levantados como la primicia de Dios, así como Abraham entregó la primicia de los diezmos a Melquisedec para representar naciones y muchedumbre que vendrían a Cristo con una mentalidad de fe y no de precepto judío. Así es. ¿Cuántas personas hoy que no están diezmando en las iglesias? Por eso mismo precepto, inclusive. Así mismo. Y tanta confusión en el mundo. Y hoy en día no nos dedicamos a estudiar y a escuchar programas como esto. Es lamentable que hoy un hermano, un creyente, prefiera ver un programa secular, mundano, que un programa que le lleve una orientación, que le lleve una educación bíblica estructural, teológica, espiritual. Es necesario, hermano, que usted este programa no solamente lo vea, lo reproduzca, le dé me gusta, se inscriba y se lo envíe a todas las personas que usted conozca para que sepa lo que es la santificación del diezmo. Cuando, oiga esto, hermano, según Levítico 27:30, vemos la constitución del diezmo judío por ley. En Número capítulo 18, versículo 21, vemos cuando Dios ordena el diezmo para que sea una ley. El que no lo cumpla, entonces tuviese problema con Dios. Gloria. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 17, miramos el mismo acontecimiento, Dios ordenando una constitución, una ley. ¿Para qué Dios pone la ley? Porque como había una ley de bendición para el Padre, al no diezmar caían en maldición, y entonces el pueblo le iba a reclamar a Dios de que no era bendecido, y Dios le puso una ley. Por eso que en Primera de Crónicas capítulo 31 vemos como espontáneamente van a diezmar. Analicen nada más Malaquías 3, 8 y 10, donde todo el mundo usa ese tema como para hablar del diezmo. Malaquías 3, 8 y 10 no es
es una escritura para plasmarla en el diezmo, porque entonces le estamos quitando la evidencia de la gloria de lo que es el diezmo por el lomo de Abraham. Así es. Cuando Dios le habla a Malaquías, le está diciendo simplemente una amnistía. Le está diciendo, oigan, ustedes son unos ladrones, me han engañado, entre las generaciones se han robado la primicia, pero yo tengo que hacer un nuevo pacto con ustedes porque ya vengo con otra dispensación. Y lo maldice también. Sí, ya voy a cambiar los métodos. Vengo con una gracia nueva, así que yo le voy a dar una amnistía para que ustedes se pongan al día. Olvídense lo del pasado, olvídense todo lo que se han robado y a partir de hoy comiencen de nuevo y yo le voy a perdonar ese pasado y lo voy a bendecir. Está diciendo a una nación que tenía una constitución, que tenía una ley que era obligatoria. Sin embargo, aquí le dice, ya le voy a dar un chance, en otra palabra, para que ustedes me entiendan y puedan volver a la ley del diezmo. La misma primicia que en Abraham entregada a Melquisedec, mire, la miramos en 1 Corintios 8, en el capítulo 9, lo miramos como generosidad. Gloria de hecho, a Dios. esta fue la primicia del huerto, la generosidad de Adán y Eva, hermano. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Exactamente. Que más adelante también Pablo la menciona. Y le dice a los corintios. Gloria a Dios. Sobre su generosidad. En Deuteronomio 14:22 miramos al Maestro, gloria al Señor, a nuestro Dios y Salvador, ordenando a través de Moisés una ley llamada la ley del diezmo. Pero la pregunta que muchos se hacen, ¿nos involucra a nosotros esa ley del diezmo? No y sí. Diría, ¿por qué? Nos involucra porque hay una ley que nos familiariza como simbolismo de lo que Dios exige al pueblo de Israel y la veracidad del mandamiento. Claro, vamos a tener que hacer un segundo programa. Aleluya. Pero, oiga esto, pero en cuanto a nosotros, los hijos de la gracia, nosotros solamente usamos esto como un material no muerto, sino de testimonio para basarnos en lo que es nuestra verdadera fe y lo que es el verdadero diezmo bíblico ante Dios. Aleluya. El verdadero diezmo que debe todo hombre y toda mujer, porque todo lo que están en el lomo. Yo le preguntaba a una persona los otros días que me hablaba de esta disparatada. Pues una disparatada es una falta de revelación de gente que se creen que se saben la Biblia y no se saben nada, no saben ni dónde duermen. Óigame, y yo le pregunto, hermano mío, ¿usted tiene la fe de Abraham? Sí. ¿Usted cree lo que dice Gálatas 3:14? ¿Usted cree lo que dice Génesis 14:20? Sí. Digo, hermano, pues usted está en pecado. Porque si nosotros diezmamos por la bendición del lomo de la fe de Abraham, olvídese de precepto, olvídese de dispensación, olvídese del diezmo de la ley, porque nosotros tenemos la misma fe de Abraham, somos sus hijos en la fe, y todo lo que Abraham hizo en la fe de Abraham tenemos que hacerlo nosotros, porque los hijos heredan la bendición del Padre. Así es, amén, gloria al nombre de Jesucristo. Y fíjense, ¿cómo avanza la obra del Señor? Si nosotros decimos que nos vamos a dar alegremente. Y vamos a tener que hacer un segundo programa porque el tiempo no nos va a dar. Pero para el próximo programa yo quiero traer también qué pasa, por qué Dios ordena o trae esta ley tan importante en lo que es a nivel cognitivo, psicológico, mental. Porque Dios se la sabe toda. Él sabe por qué le pide al hombre que dé de lo suyo. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ministro de Dios, vamos a tener que hacer un segundo programa porque esto está muy interesante y el tiempo no nos ha dado. ¿Cuánto nos falta, Julio? Bien, gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a concluir con este tema, esta primera parte del tema del diezmo. Vamos a concluir para que el apóstol nos hable, ya cerrando ya, cuál es la importancia ante Dios del diezmo. A la misma hora que se profana el diezmo, se profana la gloria. En el mismo momento que se profana el diezmo, se profana mi fe.
Gloria a Dios. Porque si soy la excelencia de la fe de Abraham, y dice que Él es nuestro Padre en la fe, y Él es el que nos recibirá por medio de la fe, porque creímos en la fe de aquel hombre, y esa es la que nos llevó a Cristo, y somos la sustancia misma de esa esencia. Si nosotros no usamos el modelo de nuestro Padre, entonces simplemente estamos destruyendo lo que somos como generación. Si tú eres B positivo, tu hijo no puede ser QRH negativo, ni O positivo, ¿verdad que no? Porque tiene que ser B positivo, porque su padre fue positivo. Entonces, si en Abraham fuimos benditos y nos usó como primicia, y esa misma fe de Abraham nos llevará en el rato de la iglesia como primicia de lo vivo y de lo muerto, entonces si yo violo esa primicia, lamentablemente estoy bajo maldición. Esto no es un precepto, esto no es una cuestión de lo que fulanito crea o lo que yo diga. Ese es el orden de Dios. Que por falta de revelación, la teología del nuevo orden mundial hoy que está distorsionando la teología ser revolucionaria nueva, en los cambios teológicos, es bueno. Yo tengo 36 años y ustedes saben que más de 25 he dado teología en distintos lugares, y lamentablemente estos mismos encontronazos yo lo he tenido. Gente que con un versículo bíblico han querido distorsionar la palabra de Dios y cambiar al mandamiento de ellos y no buscar la revelación del Espíritu. Sí, porque es que esto se va más allá. Ya a manera de conclusión, ya yo quiero decir esto. Como decíamos anteriormente, antes de la pausa, hay una confabulación en contra de que las iglesias sean bendecidas. Sabemos que hay líderes haciendo lo inadecuado con este fondo de la iglesia, pero no podemos ir al que lo está haciendo mal. Tenemos que ver también cuántas iglesias en otras corrientes evangélicas se están levantando, y otras también denominaciones, a través de lo que los hermanos apartan para Dios. Entonces tenemos que irnos más allá. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo y este nuevo orden mundial? Es que las iglesias hoy caigan en miseria. Y no tanto las iglesias, sino los feligreses, los hermanos. Yo quiero ahora que el apóstol concluya para que ya cerremos aquí. Y no solamente eso, que vivan de la política mundial para después burlarse de los hombres de Dios involucrados en la política. Así es. Yo tengo datos, y el que me conoce a mí sabe que yo no hablo tontería, que trato de ser lo más claro posible. Y yo conozco de cómo hoy concilios, líderes que están apoyados bajo el clero que comenzó en el año 1929, y no voy a seguir esa fecha, que cómo vendieron su dignidad, y que reciben concilios, líderes que reciben millones de pesos mensual a fin de una unificación mundial. Y la mejor manera, ¿cuál es? Buscar la manera de castrar la finanza de la iglesia. Si castran la finanza, o el pastor tiene que irse a trabajar o firmar con ellos, para que obligatoriamente tengamos que darle la gloria a ellos, y ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 10, beber todo del vino de la fornicación. Así que, hermano, será en otra ocasión, tal vez podamos compartir, pero creo que para muchas personas es difícil creer esto, porque cuando una mujer ha sido estéril por muchos años y le dicen que está embarazada, es difícil aceptarlo. Así que Dios le bendiga. Así es, nos despedimos. Dios le bendiga grandemente. Este ha sido su programa La Psicología de la Iglesia, y le esperamos siempre aquí los viernes a las 9 de la noche. Dios me le bendiga grandemente. Olivos TV, canal de bendición.